Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión de estos tips de narrativa, donde hemos ido avanzando desde el primer programa a través de una serie de conceptos que, a nuestro parecer, son muy importantes a la hora de entender los procesos narrativos en el tratamiento del tiempo, la diferencia entre tiempo narrativo y tiempo puro, la función de los personajes, del escenario, etc. Empezamos analizando un poco, dando algunos ejemplos de la peripeteia, de la construcción de mundos, todos los procesos y todos los tips que vamos tratando en cada programa, los vamos a ir retomando más adelante a medida que consideremos que es pertinente. Hoy día este video se llama El sujeto en entredicho y me gustaría partir con una frase de Lorenzo García Vega, un escritor cubano que yo admiro mucho. Tiene una historia de vida también muy particular, pueden averiguar quienes no lo conozcan. Este especialmente es un libro que me gusta mucho de él, Rabo de Antinube, un nombre peculiar como casi todos los nombres de los libros de Lorenzo García Vega. Y él dice algo aquí sobre el personaje, dice, ¿cómo hacer un personaje que apenas escrito se levante y eche a andar? A mi personaje en todo momento tendría que inventarlo desde el destartalo, tendría que buscarle un oficio gris. Y esto es muy interesante porque en lo que refleja Lorenzo García Vega con esta reflexión es un poco la impotencia del escritor a la hora de crear un personaje que tenga vida propia. Él dice crearlo desde el destartalo. ¿Y qué es el destartalo? Bueno, el destartalo, y cuando nosotros escuchamos la palabra destartalo, inmediatamente nos viene a la mente, al menos a mí me pasa, me viene a la mente el desorden, ¿no? Algo que está desordenado, que no está, algo confuso, algo borroso, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, inventar el personaje desde el destartalo, es decir, desde un concepto que no es muy claro. Eso ha funcionado muy bien también en la literatura contemporánea, pero yo propongo, a partir de esta frase de Lorenzo García Vega, recuperar las nociones clásicas del personaje a partir de casi lo que podríamos llamar el punto cero del personaje, ¿no? Es decir, la ausencia o la fantasmidad o la brumosidad del personaje, ¿no? La casi ausencia del personaje. Y para eso me gustaría retomar un concepto que yo lo asociamos en el video anterior, en el video número 2, hacia el final un poco, que es el concepto del personaje como agente. Y bueno, ¿y qué significa el personaje como agente? Bueno, el agente, si buscamos en el diccionario la palabra agente, veremos algo como esto, ¿no? Que obra, ¿no? O tiene la virtud de obrar. Entonces, ese va a ser el concepto con el que vamos a trabajar nosotros durante estos tips de narrativa, durante esta serie de videos. El personaje equivale a el agente, es decir, que obra o tiene la virtud de obrar. Ahora, eso no quiere decir que el personaje sea un ser humano, o tenga las características de un ser humano, o de un animal, o de un objeto. Simplemente es un agente. En este sentido, me gustaría hacerles la pregunta, ¿cuál es el agente? En el siguiente fragmento que yo les voy a escribir, vamos a escribir un fragmento acá, un fragmento narrativo. Una breve descripción. Las hojas caían formando un remolino. Un sombrero volaba. Las bolsas más ligeras danzaban mezclándose con ocasionales trozos de papel. Y las nubes
Las nubes se deslizaban por el cielo, persiguiendo quién sabe qué innombrable sortilegio. Esto es una descripción en la cual no observamos ningún personaje como tal, ¿no? Según la acepción clásica de lo que es un personaje, ¿no? Sin embargo, hay una sugerencia acá, hay una pequeña sugestión. ¿Quién? Cuando hablamos de quién, estamos hablando ya de un sujeto humano. Pero alguien podría decir, este es el agente aquí, ¿no? El que mueve es el quién sabe. No, ese quién sabe es simplemente una denominación circunstancial. Aquí el verdadero agente es el viento. Las hojas caían formando un remolino. ¿Por qué caían formando un remolino? El viento, ¿no? Un sombrero volaba, el viento. Las bolsas más... Es decir, aquí se nos está indicando que el agente no es un personaje en el sentido habitual, sino que es, en este caso, uno de los elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, el que cuenta aquí es un narrador omnisciente, ¿no? Y por tanto, este narrador omnisciente está fuera de la categoría de lo que podríamos llamar el personaje. El narrador omnisciente se sitúa de algún modo fuera de la obra. Y vamos a ver que la función del personaje cambia siempre dependiendo si es un narrador omnisciente o si es un narrador en primera persona, por ejemplo, que tiene un rol específico. Veamos este otro ejemplo. La misma pregunta, ¿cuál es el agente aquí? En esta frase. Dados gastados. Un cortaplumas con empuñadura labrada. Montones de revistas de moda. Una copa con 2 líneas de vino. Esto es una simple enumeración, ¿cierto? Dados gastados, un cortaplumas con empuñadura labrada, montones de revistas de moda, una copa con 2 líneas de vino. Si yo les pregunto, ¿cuál es el agente aquí, ¿no? ¿Quién es el que mueve todo esto? Bueno, es alguien. Porque si tenemos un cortaplumas, si tenemos unos dados, significa que alguien tiró esos dados en algún momento, ¿no? Alguien puso ese cortaplumas allí. Los montones de revistas de moda, alguien los puso allí y alguien leyó esas revistas, ¿no? Y la copa con 2 líneas de vino, alguien habrá echado el vino ahí, ¿eh? Entonces, ese alguien no podríamos decir que es un personaje, es más bien el fantasma de un personaje, ¿no? Es una hipótesis de sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir que aquí no hay un personaje, ¿no? Y el agente es un alguien que está disuelto un poco en lo abstracto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo a esta misma frase le añado el siguiente fragmento? Mi largo viaje hasta el refugio del doctor Lara solo me había deparado un encuentro con los despojos de su vil fuga. Aquí cambia absolutamente la cosa, vamos a leerlo. Dados gastados, un cortaplumas con empuñadura labrada, montones de revistas de moda, una copa con 2 líneas de vino. Mi largo viaje hasta el refugio del doctor Lara solo me había deparado un encuentro con los despojos de su vil fuga. O con esos despojos de su vil fuga. Para darle un poquito más de unidad a las dos oraciones. Aquí ya hemos identificado el sujeto. De hecho, hay 2 sujetos. Alguien que va a visitar al doctor Lara, de algún modo lo está persiguiendo, está en busca del doctor Lara, pero el doctor Lara huyó.
y su huida no es nada honorable. Según lo que se nos muestra la poca información, recordemos que la narración no es más que una manera de entregar información organizado, obviamente de un modo estético, de un modo especial. Pero se nos entrega información y nosotros con la información que se nos entrega tenemos que empezar a realizar o a elaborar hipótesis. Entonces, en la narrativa, el sujeto puede estar presente, identificado. En este caso hay un doctor Lara y hay un sujeto que está buscando al doctor Lara, ¿no? Hay dos personajes claramente determinados, dos sujetos. Se puede hacer una ficha del doctor Lara, si nosotros seguimos leyendo esta hipotética historia. Se puede hacer una ficha del personaje que narra en primera persona. Y también, en otros casos, la identidad del sujeto puede estar diluida en una marea de vestigios, de huellas, ¿no? En cuyo caso podemos entonces decir que el sujeto se ha metamorfoseado, que es un sujeto fantasma. Hay muchas narraciones con sujetos fantasma que vamos a ver en videos futuros. Y este sujeto fantasma ha sido puesto en entredicho. A mí me gustan mucho las narraciones donde el sujeto y la noción de personaje son puestas en entredicho. Es decir, el lector se puede preguntar por la necesidad de que haya un personaje realmente o un sujeto. Lo interesante es que cuando el sujeto de la narración se vuelve un fantasma, se hace borroso, entonces la subjetividad del lector cobra un papel activo porque esos vacíos que va dejando, la ausencia de un sujeto que magnetice la acción, tiene que llenarlos el lector o siente la necesidad, sentimos la necesidad de llenar esos vacíos con nuestra propia fantasía, con nuestra propia subjetividad, con nuestra propia memoria.